Ok. Entonces, el problema que tenemos aquí, recuerden que es el problema de riesgo fijo, el problema de Markowitz, el teorema moderno de portafolios. Entonces, en este caso, en este problema en particular, recuerden que uno fija el riesgo y trata de encontrar aquel portafolio que no me dé un riesgo más alto que el que yo estoy fijando, o el que considero para este portafolio, y busco aquel va a haber muchos portafolios que me van a dar el mismo riesgo. Sin embargo, habrá solamente uno o algunos que me den el mínimo, perdón, como estoy considerando el riesgo fijo, o sea, va a haber muchos portafolios, voy a repetir, que me den el mismo riesgo, que no se pasen de ese riesgo, ¿sale? Sin embargo, voy a fijarme en aquellos que me den un rendimiento mayor, ¿sale? Entonces, en este problema, si lo podemos checar en Solver, por eso dice, ¿vamos a qué? A maximizar ¿a quién? Al rendimiento del portafolio. ¿Sujeto a qué? A que el riesgo no se pase de este valor que yo estoy considerando, ¿sale? Y obviamente, pues, es posible que encuentre alguna solución, ese es el riesgo del portafolio, obviamente lo encuentra, y pues nos da unos Ws que nos permiten decir, bueno, a este nivel de riesgo, este es el portafolio con estos dos porcentajes de inversión, los cuales me permiten llegar a este rendimiento que es el más alto, ¿no? Por eso estamos maximizando rendimiento y que el riesgo no se pase de este valor, ¿sale? O sea, esta es la cuota superior para el riesgo. O sea, no queremos que el riesgo sobrepase de eso, ¿sale? Entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces, vamos a empezar por buscar. Entonces, en este caso, el riesgo es el fijo, ¿no? El riesgo, que voy a tener un riesgo, un máximo, y también voy a tener un riesgo mínimo, ¿vale? Recordemos que el riesgo está, yo no puedo decir, oye, quiero tener un riesgo muy alto, porque eso implicaría tener un rendimiento también alto, y es muy probable que el portafolio no alcance esos niveles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aunque uno quiera aumentar el riesgo para obtener mayor rendimiento, no lo puede uno hacer de manera, pues, indiscriminada, porque el propio problema nos va a limitar. Y así lo mismo con el riesgo mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sé, vamos a darle un riesgo de, bueno, aquí podemos ver que estamos el 3.5, vamos a darle uno o bueno, hemos dicho acá, vamos a darle un riesgo del 50% semanal, que es mucho, ¿no? 50% semanal es mucho. Vamos a ver si nos puede dar alguna solución. A ver si no las veo. Aquí hay un... ¿Por qué no? Vamos a ponerla en... a ver, vamos a ver. K9. Ok, este está mal, esta restricción, ¿no? Nos está diciendo que entonces el riesgo del portafolio tiene que ser menor o igual al riesgo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? O sea, este riesgo del portafolio no se puede pasar de este que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar a resolver. ¿Por qué no me lo cambia? Oh, ok, sí, bueno, sí, este es el más pequeño. Ok, sí, sí está bien. Entonces sí está bien el resultado. Pero bueno, si se dan cuenta, no alcanza el 50%. No estamos hablando que no debe de pasar de la condición se está cumpliendo. Sin embargo, no puedo, el portafolio que yo tengo ahorita, o al menos los datos que tengo, no me permiten alcanzar un riesgo mayor a ¿no? Entonces, el riesgo sería del
el máximo riesgo sería de 5, de 5 puntos, bueno, vamos a copiarlo así, el de acá. Pensé que estaba haciendo malas cosas, pero no. Entonces, este es el riesgo máximo, ¿no? Ahora quiero que me dé un riesgo de 0, o sea que, digamos que ese podría ser el riesgo el más pequeño, ¿no? Y podemos ver que no me puede dar una solución porque no, el portafolio no me, por su propia naturaleza, como son activos de valores, ¿no? Son activos financieros de capitales, entonces, pues obviamente tienen un riesgo inherente en ellos, ¿no? Entonces, el riesgo mínimo que me puede dar este portafolio sería el que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tengo un riesgo máximo y un riesgo mínimo donde me puedo mover para considerar las gráficas. Entonces vamos a sacar aquí el tamaño de clase. Entonces para sacar el tamaño de clase, primero tenemos que encontrar el rango. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor. Y lo vamos a dividir entre el número de intervalos que uno quiera, ¿no? Entonces, en este caso voy a considerar 7 intervalos. Ustedes pueden, si quieren una gráfica más detallada o quieren tener más puntos, pues lo pueden hacer, ¿sale? Yo nomás ahorita es un ejemplo. Y entonces, bueno, entonces puedo hacer una tabla aquí de rendimiento y de riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ahorita el que va a ir cambiando es el riesgo. Entonces, el riesgo mínimo es este. El riesgo va a ir aumentando en ese tamaño de intervalo o de clase. Digo, porque eso no va a cambiar. Y de esa manera, puedo hacerlo hasta alcanzar el valor máximo de riesgo. ¿Sale? Y se dan cuenta, tengo que tener 8 puntos o 7 intervalos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 8 puntos, ¿no? Entonces, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Entonces yo ya tengo, dentro del riesgo mínimo y el riesgo máximo, pues yo ya tengo una serie de puntos. En este caso los puntos son equidistantes, ¿sale? Y así, pero no significa que ustedes tengan que hacer el mismo procedimiento de manera equidistante. Ustedes pueden poner dentro de este intervalo, desde el mínimo al máximo, pueden considerar los puntos que ustedes quieran, ¿no? Solamente que si se pasan de ya sabemos que no van a tener una solución. Entonces, el que acabamos de hacer, no lo hemos hecho, vamos a hacerlo. Voy a copiar aquí las etiquetas que tenemos acá. Aquí son 0,1. Lo voy a resetear a los valores a unos y ceros. Vamos a empezar con el primer punto de riesgo. Entonces, el riesgo fijo, aquí le voy a pegar. ¿Sale? Entonces, voy a irme a Solver. Aceptar. Entonces, sí alcancé este riesgo del portafolio, pueden darse cuenta. Y para este punto de riesgo, tengo este punto de rendimiento. Ahí está, prácticamente es casi 0. ¿Sale? Y bueno, para obtener este riesgo y este rendimiento, estos son los porcentajes de inversión. Los Ws, entonces se dan cuenta, voy haciendo un registro de los, tanto del riesgo como del rendimiento, como de los Ws. ¿Sale? A excepción de que cambiara el resultado aquí del riesgo del portafolio fuera diferente a entonces hay que considerar el que nos da el problema de optimización. ¿Sale? Pero en este caso, pues podemos darnos cuenta que son idénticos. Entonces ahora,
Vamos a sacar el otro. Vamos a pegarlo. Vamos a resolverlo. Encontré una solución. Entonces podemos ver, darnos cuenta que se alcanzó los niveles de riesgo y este sería el rendimiento. Entonces voy a repetir. Habrá muchos, miles, millones tal vez de portafolios que miden este nivel de riesgo, pero solamente hay uno que me maximiza, ¿qué? El rendimiento. Este rendimiento es el mayor de todos. Habrá otros portafolios que me den este mismo riesgo, ¿sale? Pero con un rendimiento menor. Entonces yo estoy sacando aquel que a este nivel de riesgo, exactamente este nivel de riesgo me está dando el máximo rendimiento. Y eso solamente es posible si yo invierto en estos porcentajes en estas empresas. Y de esa manera, si se pueden dar cuenta, estoy formando mi tableta. ¿Sale? Entonces vamos con el siguiente nivel de riesgo. Vamos a resolverlo nuevamente. Y bueno, alcanzamos el nivel de riesgo y tenemos este nivel de rendimiento. Entonces, este es el nivel de rendimiento, el nivel de riesgo. Y estos son los porcentajes de inversión. ¿Ok? Entonces volvemos a lo mismo. A este nivel de riesgo, ¿cuál es el portafolio que me daría el máximo rendimiento? Pues vamos a buscarlo, ¿no? Entonces, a este nivel de riesgo, el máximo rendimiento que podré obtener sería este. Y para exactamente tener ese nivel de riesgo y de rendimiento, tengo que hacer estas inversiones. Estos porcentajes de inversión en estas empresas. Entonces, y así sucesivamente es lo que, o sea, si ustedes subieran programar en macros, a lo mejor esto lo podrían hacer de manera automática. Ahorita lo estoy haciendo de manera, pues, digamos, procedimental, manual, como lo quieran llamar ustedes. Y si se dan cuenta, sería como un proceso de análisis de sensibilidad. ¿Por qué análisis de sensibilidad? Porque yo estoy viendo cómo se va moviendo la variable de riesgo. Yo estoy moviendo la variable de riesgo y estoy viendo cuáles son los movimientos de otras variables, como en este caso rendimiento y los porcentajes de inversión. Entonces estoy alcanzando este nivel de riesgo y este sería el rendimiento máximo que puedo obtener en esto. Estos serían los precios de inversión. Estos son los valores. Bueno, nos faltan 3 puntos. Vamos a pegarlo. Ok. Entonces, voy a repetir. Habrá muchos portafolios que me den este nivel de riesgo, pero solamente hay uno que me da el máximo rendimiento, que es este. Y para alcanzar eso, necesito hacer estos porcentajes de inversión en cada una de las empresas. Y nos faltan todavía 2. Entonces, es un poco laborioso en ese sentido, pero tampoco es tan complicado. Pueden darse cuenta que lo único que es el procedimiento, pero realmente es bastante sencillo realizar esto, ¿no? Se puede programar, de hecho hay software profesional que automáticamente te obtiene todo este tipo de gráficas y de resultados, ¿no? Pero pues, como no lo tenemos y además estamos en un proceso de aprendizaje, pues lo tenemos que hacer de esta manera. Entonces, alcanzamos el nivel de riesgo
el rendimiento máximo de este portafolio sería este, es el nivel de riesgo, y estos serían los porcentajes de inversión. Y bueno, ya tenemos lista nuestra tablita con la que vamos a trabajar. Y bueno, y aquí se pueden ver también los aspectos de diversificación y lo que la relación riesgo-rendimiento. No, este rendimiento lo vamos a poner en verdecito. El rendimiento, este es riesgo, ¿no? Y estos son los porcentajes que se invierten a diferentes niveles de riesgo y de rendimiento. A este nivel de riesgo y este nivel de rendimiento, es para alcanzarlos estos, necesitamos hacer estos porcentajes de inversión. Y así se lee cada una de la tabla. Lo que podemos ver es que cuando aumentamos el riesgo, aumentamos también que el rendimiento, y podemos darnos cuenta que como cuando se aumenta el riesgo o el rendimiento, pues podemos ver aquí que son, al principio cuando el riesgo es más bajo, estamos invirtiendo en 2, 4, 5 empresas, aquí en las 6 empresas, pero como vamos creciendo el rendimiento o el riesgo, podemos ver que las participaciones en las empresas se ven reducidas de tal manera que se carga solamente a quien. La mayoría se carga a una sola. ¿Estamos de acuerdo? Por eso aquí se puede ver el concepto de diversificación. ¿Ok? Vuelvo a repetir, a mayor rendimiento, mayor riesgo, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Se puede notar uno aquí en la tablita. Y además, cuando mayor es el riesgo, menor es que la diversificación. Por eso es que cuando tú quieres disminuir tu riesgo, pues tienes que diversificar, poner más empresas, ¿no? Y así. Entonces, la primera gráfica que vamos a hacer es una gráfica que se llama frontera eficiente. Vamos aquí a dar a insertar una gráfica de dispersión con un línea suave. Vamos a seleccionar los datos. Entonces vamos a agregar una nueva serie de datos. El nombre de la serie de datos lo vamos a poner aquí. No sería bueno, vamos a poner así. Vamos a poner una frontera eficiente. ¿Okay? En una frontera eficiente, siempre los valores que van en X es el valor de riesgo. ¿Sale? Y los que van en los valores de Y es el rendimiento. Y eso es todo. Entonces voy a repetir, aquí irían riesgo, en el eje de las Y sería rendimiento. ¿Sale? Vamos a estilizar un poquito más esto. Y ahí está la frontera eficiente. ¿Sale? Entonces, la frontera eficiente siempre tiene que tener esta forma, no puede tener ninguna otra forma. ¿Sale? Siempre es así. Siempre es así, y para portafolios no óptimos se vería así. O sea, como esto, pero hacia abajo, ¿no? Haría esta parte así. Hace esto así. Yo no me bajo del rendimiento de 0% porque no tendría lógica, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el rendimiento, pues lo dejo al riesgo más bajo, ocurre con el rendimiento pues prácticamente casi cero. ¿Sale? ¿Y cómo lo interpretamos? En este caso, como nosotros estamos, el riesgo es fijo. ¿Cuál es el riesgo? Es Entonces, vean, si yo me fijara un riesgo, en este caso, en esta línea que podemos ver acá, que es del 3.5%, ¿no? Habrá portafolios en toda esta línea, de aquí hasta llegar a la línea azul, habrá portafolios que me den el riesgo del 3.5%, que es este valor, ¿no? Sin embargo, habrá portafolios que me den 0% de rendimientos, el 0.0005, y así. O sea, sobre toda esta línea hay miles de portafolios
que van a cumplir con este riesgo. Sin embargo, yo estoy, pues se llama frontera eficiente, porque aquí está el portafolio, ¿sale? Que aparte de que tiene este nivel de riesgo, es el que tiene mayor rendimiento, ¿sale? Lo mismo ocurre acá. Entonces, a este nivel de riesgo habrá miles de millones de portafolios que te pueden dar estos rendimientos, pero yo estoy interesado en el portafolio que me da el máximo rendimiento, que es sobre esta línea azul, ¿sale? Y así podemos verlo, ¿no? Al 4.5% de riesgo, habrá miles de millones de portafolios que me den estos rendimientos, pero yo me estoy fijando en aquel portafolio que me dé el máximo rendimiento que está dado en este punto, en la línea azul, ¿sale? Por eso se llama frontera eficiente, porque de acuerdo al nivel de riesgo, este es el rendimiento más alto al que tú puedes llegar. A este nivel de riesgo que está acá, tú no puedes tener un portafolio que te dé un rendimiento por acá arriba, sino el máximo sería este, ¿sale? Vuelvo a repetir, por eso se llama frontera eficiente, porque si vamos de aquí para allá no podemos pasarnos, ¿sale? Este sería el rendimiento máximo al cual nosotros podemos acceder a este nivel de riesgo, ¿sale? Entonces aquí dejamos por un lado la frontera eficiente y vamos a hacer una gráfica de diversificación. Una gráfica de diversificación no es otra cosa que es una gráfica, vamos a sacar por aquí, es una gráfica de área. Es una gráfica de área, pero una área apilada a 100%, que sería esta. Vamos a dar a aceptar. Aquí está, entonces esta es una gráfica de diversificación. Y generalmente en esta gráfica también el eje de las Y, el eje de las X, se considera al riesgo. O sea, también podrían poner el rendimiento si ustedes gustan, o sea, pero vuelvo a repetir, generalmente siempre se pone el riesgo, porque se lee con respecto al riesgo. ¿Sale? Entonces es un poquito más grande para que la podamos apreciar. Y si se dan cuenta, porque esta es una gráfica apilada al 100%, porque va del 0 al 100%. Es decir, si ustedes se dan cuenta, esta fila, como ya sabemos cuánto suma, 1, o sea, es el 100%. Nada más que la estamos viendo aquí de manera fila, y aquí la tendríamos que ver de manera como columna. Entonces, a nivel de riesgo del 2.58%, este es el, digamos, el porcentaje que debería de invertir en quién. En Kimberly. El naranja es el porcentaje que debería de invertir en quién. En Gruma. El gris es el porcentaje que debería de invertir en Bimbo, que prácticamente aquí no aparece. El amarillo es el porcentaje que tendría que invertir en Alpeca. El azul más claro es el porcentaje que debo de invertir en FEMSA. Y el verde es el porcentaje que tengo que invertir en Televisa. ¿Sale? Y entonces, por ejemplo, podemos ver que como va avanzando el riesgo, van saliéndose las empresas dentro de esto, ¿no? Al 2.95% de riesgo, podemos ver que la participación de Kimberly va bajando, la participación de Gruma aumenta, la participación de Bimbo pues también aumenta, prácticamente Alpecas disminuye, lo mismo disminuye FEMSA, y también lo hace la participación de Televisa, ¿no? Entonces, por ejemplo, al 2.95%, que sería le corresponde esta fila. Entonces, Kimberly tendría el 25.43%, que se estaría representado por esta altura en la gráfica azul. Gruma tendría el 58.12%, que sería lo ancho, digo, sí, podemos decir que lo ancho de esta gráfica naranja, ¿no? El 10.51 sería para Bimbo, que es la parte gris. Esta anchura de la gráfica gris representa el porcentaje de Bimbo. Alpeca solamente tiene el 0.57%, por eso es muy poquito, casi no se ve.
FEMSA tiene el 4.46, te voy a acercar a ver un poquito, y Televisa solamente tiene el 0.89%, ¿no? Que también es muy poquito. Ya para otros valores, por ejemplo, al 3.32%, podemos ver que se redujo en Kimberly, la participación en Gruma, pues, y se creció, lo mismo también que creció la participación en Bimbo. Alpeca ya prácticamente no funciona, ni FEMSA, ni Televisa, ¿no? Si ya estamos por aquí, por ejemplo, aquí en este punto del 3.68% de riesgo, prácticamente Kimberly ya no funciona, Gruma sigue siendo importante, después solamente queda Bimbo, ¿no? Y así para adelante se pueden dar cuenta que las participaciones solamente quedan en Gruma y en Bimbo. Y como va creciendo el riesgo, las participaciones van cayendo en Gruma y al final la participación más alta para el riesgo más alto es invertir en Bimbo, ¿no? Entonces, esta es una gráfica de diversificación que vuelvo a repetir. Esto que estamos haciendo, tanto la frontera eficiente como la gráfica de diversificación, es como un análisis de sensibilidad. ¿Por qué sensibilidad? Porque estamos moviendo un parámetro o una variable y viendo cómo se están moviendo los demás, ¿no? En este caso, ¿quién estoy moviendo? El riesgo. Y estoy viendo cómo a movimientos de riesgo, a diferentes movimientos de los valores de riesgo, de la variable riesgo, cuáles son los movimientos que están teniendo tanto el rendimiento como los porcentajes de inversión. ¿Sale? Por eso podríamos decir que es un análisis de sensibilidad, bajita la mano, pero nos permiten obtener dos cosas. Una gráfica muy importante, que esa es muy clásica en este tipo de análisis, que se llama frontera eficiente, ¿no? Y esta es una gráfica de diversificación. ¿Sale? Y pues eso es todo al respecto.